Muy buenas tardes, muy querida Aline, un gran gusto compartir contigo, amiga de tantos años y de tantos afectos y aventuras. Eh, y a mí me gustaría iniciar nuestra charla sobre Selva Oscura, tu más reciente libro, editado ni más ni menos que por el Fondo de Cultura Económica en su prestigiada colección Letras Mexicanas. Para iniciar nuestra charla, querida Aline, eh, me gustaría primero que nos hicieras una evocación de tu bello nombre, Aline Peterson. Es un nombre que a nadie se le olvida, ¿no? Es un nombre atractivo e inusual. Por supuesto, en tu libro tú te adentras y haces una investigación muy profunda de todos tus orígenes y los laberintos de tu genealogía. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te consideras tú? ¿Quién es eh, Aline Peterson y cuáles son, como escribes en el libro, digo de una manera muy breve, tus orígenes? Evidentemente en el apellido Peterson, pues llevas toda la señal sueca. Aline, que bueno, es un nombre más bien francés, pero curiosamente a la hora de leer Selva Oscura, vemos una mezcolanza extraordinaria de Suecia, España, México, sobre todo el norte de México. Platícanos un poquito, es decir, Aline Peterson, con ese nombre, para ti, ¿qué significa, digamos, en términos de Selva Oscura? Bueno, significa el nombre que llevo desde que abrí los ojos y que me costó, Hernán querido, qué gusto verte porque el COVID nos ha hecho no vernos y yo dije, lo iré a reconocer en Sumo, no lo reconoceré, habremos cambiado tanto desde que nos vimos porque ya hace tiempo, Hernán querido. Me costó trabajo porque, por ejemplo, cuando yo fui al kinder, que fui a un kinder, ahora reconozco que extraordinario, era un kinder de la SEP, modelo que estaban cambiando los sistemas del jardín de niños y a mí me tocó estar en ese jardín de niños que era con la educación cardenista, por cierto. Pero todas las niñas, que los niños siempre se daban de patadas, como sabes, o empujones, y las niñas más bien cuchicheaban y se hacían chismes unas de otras. Y entonces las niñas siempre me decían, Aline, Aline, te lo inventaron tus papás, ja, ja, ja. Y me costó muchísimo trabajo aceptar que no representar una especie de burlita infantil hacia mi nombre. Pero con el tiempo y con Christoph, cuando cantó Aline, ya muy adulta yo, Sí, sí pues recuerdo. sí, ya me sentí muy feliz de tener que un cantante cantara de esa manera tan bella sobre este nombre. Pues yo como tú y como la persona que nos escuche, pues tenemos muchos antepasados de distintos orígenes. Es muy rara la persona que tatarabuelos y tatarabuelos de los tatarabuelos todos estuvieron en el mismo sitio. La gente emigraba pues eso es lo que es mi familia. Eh, Emigrantes, inmigrantes de distintas partes y en distintas generaciones. Y claro, la parte sueca pesa porque el apellido pues es más extranjero que si yo me apellidara López González, por ejemplo, que finalmente el equivalente de Peterson sería Pérez en español. Entonces, si yo me apellidara Pérez, pues estaría ubicada en mi país. El Peterson me saca un poco de esa jugada, vuelvo a repetirte, cuando era yo niña. Y dado que yo crecí en un ambiente doble entre mis amigos de la colonia, de la cuadra, que eran mexicanos,
y los colegas de mi padre en el trabajo que eran suecos. Entonces, yo crecí en esos dos medios. La verdad te he de decir, oí el sueco siempre de que yo lo entendiera, pues lo básico de niña, sobre todo cállate o cosas de ese tipo. Y es ya adulta que yo decido estudiar más sueco, ya en mi vida adulta y ya propositivamente pues, por, ¿qué te diré? Homenaje a mis raíces. Claro. Mira, hay una parte muy, muy bella y que la evocas en varias ocasiones a través del libro, que son los recuerdos, sobre todo cuando eras niña. Ese es más interesante porque esos recuerdos son indelebles. Cuando viajaste con tus padres, en compañía de tus padres, a, a Suecia. Te iba a hacer varias alusiones, pero a mí me gustaría que me dijeras, porque dicen que infancia es destino. Y a mí me gustaría que tú, para la gente que no ha leído tu novela, de una manera muy, no es obra, no es novela, perdón, es casi una suerte de autobiografía, es también una genealogía y sobre todo las influencias que a ti, que tú tuviste en tu vida para finalmente llegar a ser la escritora que ya reconocidamente eres. Pero entonces a mí me gustaría nada más que hablaras un poquito de cómo tu sensibilidad se vio afectada por ese viaje que evocas de una manera tan hermosa en tu selva oscura. Pues fue muy importante para mí porque como yo cuento allí, por ejemplo, mi primer conflicto fue ver el mapa de la Ciudad de México, que siempre y a la fecha lo veo como una señora como Madame Pompadour de perfil, y el otro que me enseñaban en la escuela de educación cardenista, el cuerno de la abundancia, México abierto hacia el norte. Y no podía yo entender la diferencia, que es que estamos en México, pero ¿cómo México se ve así? Es que esa es la ciudad y es el país, y yo no sabía qué era ciudad y qué era país, y los dos se llamaban igual, pero no eran la misma cosa, y a lo mejor me debieron haber dicho igual que Jorgito, que está tu primo Jorgito y tu vecino Jorgito, pero no recuerdo una explicación del tipo, así que yo me hice unas bolas espantosísimas. Y cuando llego a Suecia, pues bueno, la travesía en barco que fue para Oye, mí, ¿tenías cuántos años? cumplí 9 en el viaje. No, ya, o sea, ya tu mente estaba totalmente desarrollada, ya tenías, como decían antes, uso de razón. 9 años cuando se fuiste. Sí, sí, yo tenía uso de razón y todavía ejerzo uso de memoria porque recuerdo con viveza ese viaje que me abrió las puertas del mundo, porque me enseñó que no todo era mi señora antigua del Distrito Federal ni el cuerno de la abundancia, mi país, sino que había otra lengua, otra manera de comer, otro aspecto de la gente, otro tipo de ciudad, Oye, tú tanta, haces mucho énfasis en el mar sí. y en las bicicletas. Hombre, es que no se me olvidan las bicicletas, es que por cada 100 bicicletas había un coche. Era una cosa impresionante, nadie tenía coches. Esto era en el año 47, la guerra acababa de terminar 2 años antes, y si bien Suecia no participó activamente, sí resintió. Finalmente es un país pues con un clima muy frío, la escasez de comida, y con nosotros, cuando yo fui no es que hubiera escasez de comida, pero como yo digo, había tarjetas de racionamiento que se tenían que dar para el pan, para la mantequilla por persona, nada de que yo me sirvo mucha mantequilla. Bueno, me sirvo mucho, pero dejo a mi compañero de mesa Sí, sin sí, mantequilla. sí. Ajá. Y eso pues sí me hizo ser curiosa, yo creo que para toda la vida, incluyendo ahorita, Hernán. Muy bien. Oye, y luego, mientras ya regresas a México y avanzas, digamos, en tu personalidad y empiezas a buscar un destino, platica así
de breve forma el dilema que tú tuviste entre las letras y la medicina. A mí se me hace sumamente interesante, no solo el hecho de que tuvieras que decidir entre una y otra, sino la manera como tú combinas ambas para que finalmente pues encontraras tu camino como escritora. Pero a ver, platícanos tu experiencia, el dilema. Bueno, el dilema vino más tarde. A mí desde niña pequeña me gustaron mucho los cuentos, tuve muchos libros de cuentos y empecé yo a escribir mis propios cuentos, pues digamos, a mi regreso de Suecia a los 10 años, una cosa así. Y me encantaba porque empecé a leer pues no sé exactamente a qué edad, pero por esos 11 años a Tom Sawyer y yo le aumentaba una vez que decía fin mi libro, en mi cuaderno yo le quería hacer más aventuras a Tom Sawyer o lo que fuera. Y lo que yo en esta mi edad, en la vejez, he venido a pensar, Hernán querido, es que, y lo digo allí, pero cada vez me siento más segura de ello, es la exploración de los tejidos que construyen las historias, de los tejidos que construyen los cuerpos vivos. Tú puedes, y las costuras de paso también, tú puedes meter un hilo y otro por una tela y hacer un dibujo, puedes, antes de la computadora, la punta de tu pluma iba de un rasgo al otro para construir una palabra, un párrafo, una historia, y pues digamos que el bisturí abría y la aguja cerraba aquello e ibas explorando, y a mí me parecía interesantísimo. Y honestamente, como también digo, varios médicos amigos me invitaron a cirugías y me pareció un espectáculo absolutamente conmovedor de poder ver. Pues, Oye, sobre todo cuando le extrajeron a algún paciente la vesícula, ¿no? Que es la... exacto, sí. Que ahora ya no cuenta, ya ni pediría, que te hacen un agujerito de medio centímetro y por ahí la jalan, pero en mi tiempo era una herida Sí, grande, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, y podías. Pero entonces dime, finalmente, ¿qué fue lo que te movió a irte por las letras y no por la medicina? Ya sé que tu madre te decía que la medicina no era apropiada para una mujer, que eran muchos años de estudio, que no ibas a tener pacientes, pero yo creo que eso finalmente no importaba tanto como tu sensibilidad. No lo sé. A ver, platícanos. Bueno, yo te llevo unos años y tus padres y los míos a lo mejor fueron muy diferentes, pero en mi casa su palabra era la ley. Y claro, yo le dije a mi mamá que yo quería estudiar y me dijiste, pues a ver dónde vas a vivir. Y pues yo no me atreví a irme a vivir, sabe Dios a dónde, y ahí se truncó mi posibilidad de estudiar. Ahora, ningún joven lo creería y probablemente amigos que tú y yo tenemos en el área de las ciencias tampoco lo pueden entender ahora, aunque puedan ser de mi edad, ¿no? Pero en mi casa eran rotundas las órdenes. Sí, sí, yo lo entiendo. Ahora, tengo otra pregunta que tú, para nuestros amigos lectores, que tú haces una exploración muy profunda, muy interesante y que da idea de la complejidad, digamos, de tu familia, de cómo estuvo estructurada. Pero la pregunta que te voy a hacer, no quiero que la sientas como una simplificación, pero entre tu familia, que tuviste una familia muy interesante, para empezar, tú que eres lectora de Proust, empezaría yo, ¿quién fue más importante, tu madre o tu padre? Y luego, tus tíos y tus abuelos. O sea, sin que agotes, porque a mí me gustaría que fuera más bien un aliciente para nuestros televidentes y asistentes a la feria de San Miguel de Allende, que tú más o menos plantearas todas las líneas entrecruzadas que tuviste con una familia tan interesante y tan complicada.
Pues mira, te podré decir ahorita con tu pregunta que me conmueve mucho, Hernán. Pienso que todos estos miembros que tú mencionas, mis abuelos, mis padres, mi tío, es lo que formaron realmente mi corazón, porque fueron gente cercana de diferente manera. Mi padre era el que proveedor de los libros y el que a espaldas de mi madre podría apoyarme en travesuras. Mi madre era una mujer justa, muy severa, eh, eh, que de alguna manera me contuvo, pero también yo tenía un carácter muy, ¿cómo decir?, muy imaginativo que seguramente me hizo bien que ella me pusiera límites, más a la imaginación que realmente hacer cosas tremendas que en la infancia que pusieran en peligro mi vida o que fuera una cosa espantosa, no pasó nada. Con mi abuelo, que era un hombre muy mayor, a mí me enseñaba toda su trayectoria política cuando fue político antiporfirista, cuando fue candidato a la candidatura de la gubernatura de Sinaloa, y no sé por qué encontró, bueno, porque yo era curiosa. Él me desplegaba todo, me enseñaba fotografías, miles, es aquel, pero pues yo no conocía a nadie. Si me decía por un decir, no es, y sí tengo una foto, por cierto, no de mi abuelo, sino de su suegro. ¿De quién crees, Hernán? De Victoriano Huerta Sí, joven. sí, lo veo yo en la, digo, no sabía de la fotografía, pero sí, claro que sí. Además de que había ahí ciertas dudas políticas entre el propio Madero, que no creía que hubiera traicionado el general Victoriano, en fin, no sé, ¿no? Pero a ver, Ajá. entonces, sí es importante ahí. Oye, recuerdo además que eh, el hecho de que tu madre, fíjate que hay una parte paradójica. Tu madre, tú siendo mujer, el beso nocturno de tu madre te daba seguridad. En cambio, tu padre, que es generalmente la imagen que te diré que atrae a las hijas, dices tú que era bastante sobrio, serio, eh, pues más adusto. Y tu madre, que cuentas ahí también un pequeño comentario que tenía el carácter duro por alguna razón que ya se sabrán nuestros lectores, pero que siento que el beso que tu madre te daba todas las noches, como dices tú, era como el que le daban a Marcel En busca del tiempo perdido la señora, y cuando el padre, que también era riguroso, finalmente eso lo hacía sentirse aliviado. Es decir, tu madre tenía una parte y tu padre tenía otra, ¿no? Así es, así es. En ese sentido, yo fui afortunada porque, pues como todo ser humano tenían, como tenemos tú y yo y todos, pues defectos y cualidades, pero la verdad, los dos me nutrieron de distinta manera y de distintos ángulos para hacerme la persona que yo soy en este No, momento. bueno, que oye, que lograste ser, que es una cosa maravillosa. Bueno, y a ver, ahora un elemento aglutinante de todo esto, el tío Pepe Farrell, así también, porque yo no quiero que les reveles la anécdota ni nada, pero simplemente la influencia que tuvo tu tío sobre ti. Es que era un hombre extraordinariamente culto, que, bueno, yo aquí podría enseñártelo, pero saldría tan pequeño que no vale la pena. Tengo el diccionario que él usaba para traducir a André Gide y a A los Rimbaud, grandes poetas, ¿no? De Francia, al y conde de Lautréamont, a Verlaine, sí, exacto. Y era un hombre adusto, pero conmigo era, pues la verdad, increíblemente cariñoso y me
para mí era como una enciclopedia. Posteriormente mi padre compró la enciclopedia británica, pero mi enciclopedia primera fue mi tío Pepe, que era mucho más interesante oírlo y desviar y entonces preguntarle esto que buscar en la letra T de Tomás, Tomás Claro. de Aquino, ¿no? Oye, Sí. pero fíjate qué curioso. A mí me da la sensación leyendo Selva Oscura, me da la sensación de que él fue una, vamos a decir, influencia hereditaria. Digo, además de la influencia de medio ambiente, o sea, que te haya, pero tengo la sensación de que en gran parte de tu vocación de escritora, bueno, pues finalmente era tu tío, y era tío por parte de madre, ¿verdad? Sí, era el hermano de mi madre, Oye, sí. pero bueno, ella fue muy importante, pero todavía hay algo más interesante. Yo te he oído a ti hablar muchísimas veces de la influencia que tuvo quien fue su esposa, Josefina Vicens, que tú muchas veces te refieres a ella de manera afectiva como la Peque, ¿no? La Peque. Así es, la P. A ver, platícame entonces o platícanos a todos, ¿qué te diré? ¿Hasta qué punto tu tío Pepe Farrell, digamos, te influyó y hasta qué punto la, la noticia, no la noticia, el conocimiento y la amistad larguísima y creo que muy influyente en tu trabajo literario de Josefina Vicens? Esto me llamó la atención desde que estaba yo leyendo tu obra. Pues sí fue, es Ferrell, Hernán el apellido. Sí fue, Terrell, sí, sí, Terrell, yo dije Farrell, pero no. ajá, sí, fue muy importante. Yo la busqué, me costó muchísimo trabajo dar con ella y cuando finalmente me dieron el teléfono, me tomó años de 365 días, pues no te diré que 10, pero 1 o 2 años de tener el teléfono y animarme a hablarle a una hora como las 12 del día que nunca le encontraba, nunca contestaba nadie el teléfono. Pero finalmente un día nos encontramos y desde entonces, para mí ella fue una influencia fantástica porque fue como una especie de madre literaria para mí. Si el tío Pepe fue el padre literario, Josefina Vicens fue la madre literaria. Y era una persona muy justa y nada concesiva. Si yo muchos de mis textos, ella leyó párrafo por párrafo y me dijo, oye, a mí me parece que esto no es claro, o esta palabra, o lo que fuera. Leyó con un cuidado como visión de conjunto y con un cuidado de cada punto y cada coma mis primeros libros. Y además de eso, yo encontré en ella pues esa otra vertiente que con mis padres no había tenido en cuanto a compartir lecturas, que ella sugerirme, en fin, fue un personaje muy importante en mi desarrollo literario y bueno, yo le tengo toda la gratitud y te repito, la considero mi madre literaria, no porque al conocerle ella escribiera, fue al revés, Sí, pero desde ya ella escribías. me apoyó muchísimo. Oye, y una pregunta, ¿tú sientes que tu obra está influida por el estilo de ella o no hay relación? No creo, bueno, yo no soy una gente de muchos adjetivos en la construcción de mis oraciones, pero su temática y la mía fue muy diferente. Ella tiene 2 libros en su vida, que es el libro Vacío, que es un libro absolutamente extraordinario y que yo recomiendo a todas las personas leerlo. Está publicado junto con su otro libro magnífico, pero como el libro Vacío, yo creo que pocos libros del siglo XX, que están juntos, publicados por el Fondo de Cultura Económica. ¿Cuál es el título del otro libro? Los años falsos. Ah, claro, claro, claro. Y Oye,
A ver, no, termina, No, no, termina. no. Nomás para decirte que tengo una gratitud absolutamente enorme por su apoyo. Oye, y entonces, en tu formación literaria, porque tienes ya una vasta obra muy interesante, continua, y que te incluye, pues, poesía, libros para niños, cuentos, novelas, o sea que bastante versátil en tu ejercicio. Para ti, entonces, ¿tienes o reconoces algún autor como tu influencia principal? ¿O sientes que tú Mira, influencia como tal que yo consciente o inconscientemente trata, bueno, consciente porque lo que haces inconscientemente, pues otro te lo dirá, no va tu voluntad en ello. No considero algo muy directamente relacionado. Sin embargo, mi admiración por la obra de Proust y de Virginia Woolf es indudablemente muy grande. Han sido dos autores. Ahí está Virginia Woolf detrás de ti Exactamente, ahí está. y Sí. tienes una fotografía muy hermosa donde hasta más bonita que Virginia Woolf que tienes allí, por ahí en tu casa, pero no la vamos a ver ahora, pero No, donde no se está este Virginia cuento, Woolf no me más preocupa bonita y que no fue jovencita. así. Sí. Sí, Oye, bueno, mira, yo hace rato te decía que, y eso se lo digo al público querido que nos está escuchando, Aline tiene una cualidad inusitada, enorme. Ella es una mujer, como ustedes pueden ver, muy bonita, muy atractiva, como ella dice, pequeña, o sea, pequeñita en el sentido mejor de la palabra, petite, o sea, no es alta, no es gorda, en fin, pero tiene el encanto de seducir a muchos escritores. Y ahora le voy a hacer un reclamo a Aline. A ver, Aline, ahí te va un pequeño reclamo. a ver, Dentro de dime. La Selva Oscura, una cita donde tú dices que nos dejas con la incógnita, que hablas de un seductor conde español, así dices, Ajá. oye, que despertó una de las pasiones más intensas de tu vida. Yo honestamente te diré, extrañé que contaras eso. Yo no sé si había alguna parte prohibida, secreta, en fin, pero es muy bonita la frase, pero lo que te da curiosidad saber, bueno, ¿quién le movió así el El piso a Lynn? Oye, que se lo ha movido a muchos escritores. Ay, Hernán, eres un lindo de veras. Pues mira, te lo puedo decir, bueno, era, porque se murió muy joven, de 40 años en España. Era el bisnieto del conde de Sagasta, que fue el que era primer ministro de España cuando la guerra de Cuba, cuando España pierde las últimas colonias en América. Y por el lado de la madre de esta persona, que se llamaba como el bisabuelo Práxedes, era pariente por el lado español de mi familia, del lado de mi abuela Ferrel, y entonces vinieron a México y nos conocimos. Yo iba a cumplir 18 años y él tendría como 26, y él era, después pude darme cuenta, el don Juan más grande, pero primero todos sus artes de seducción estaban conmigo, que habían dado con chavitos de 17, 18 años, y este era un hombre bien fogueado que Hecho y derecho. no sabes de qué manera me enamoré de él. Rápidamente él siguió enamorando a otras mujeres y yo sufrí mucho y luego me curé. Bueno, oye, ahí nos debes una novela, ¿eh, Aline? Nos Ajá. debes una novela porque, bueno, en el tono y la forma como tú escribes, creo que sería muy sugerente. Vamos a pasar, porque ya creo que el tiempo nos apremia, a la última sección antes de La Selva Oscura, que es como el epílogo, la última sección donde hablas de los célebres, los célebres. Aline Peterson, por eh, prestigio y por
derecho propio, conoció a mucha gente, a muchos autores importantes. Menciona ella a Salvador Elizondo, a Juan Rulfo, a Juan José Arreola. Particular importancia tiene, por eso te decía que eres una encantadora de serpientes literarias, de particular importancia tiene el capítulo donde José Emilio Pacheco, digamos, se refiere a ti sin saber que tú estabas en el público, ¿verdad? Y Ay, fue emocionante. creo que no te conocía personalmente, ¿verdad? No, sí me conocías, Hernán. Fue cuando No, pero que no te conocía José Emilio. José Emilio sí me conocía, Cuando pero presentó. él habla, es en el Colmex pero él no sabe que yo estoy en el público. Por eso me confundí. Y entonces él cuenta esa historia y dice que él era amigo que éramos vecinos a pocas calles de distancia, pero cuando niños, pues a lo mejor nos conocimos en el bolón de niños del rumbo, pero no fuimos amigos ni nada. Y él está contando esa parte de su libro y me menciona y dice, bueno, y bueno, como dices tú hace un momentito, chiquita, público lleno, yo no en primera fila, menciona mi nombre y dice, pues era mi vecina, ay, lástima que no está aquí Aline Peterson, y me paro yo para decir, José Emilio, aquí estoy. Y fue una ovación no para mí, para José No, Emilio. para los dos, porque estabas refiriéndose a ti no solo como vecina, también como escritora. Tan es así que te llevó a la mesa, Sí, así es. ¿no? Sí. Bueno, a ver, de todos estos personajes, que hay muchos personajes, bueno, sé que, por ejemplo, también fuiste alumna de Salvador Elizondo. Y yo debo decirte que tu estilo y el estilo de Salvador no le veo que te ninguna similitud, aunque los dos cada quien en su nivel, tienen su categoría y tienen su estilo, ¿no? Pero a mí me gustaría saber quién de todos ellos, porque, eh, bueno, sé que bueno, contigo yo estuve una vez en tu casa con Antonio Latorre, que Ah, también fue mi maestro, pero sí. tengo la sensación de que los importantes en ese nivel, además de Josefina Vicens, por un lado fue Salvador Elizondo, que dices tú que además cuando entraste al Centro Mexicano de Escritores, él era uno de los tutores junto con Panchito Monterde y con Juan Rulfo, ¿no? Pero Uh-huh. estaba entonces Salvador, eh, estaba, bueno, José Emilio, de las personas que tú mencionas, ¿no? Arreola, a la Torre, o sea, de todos ellos, no sé, es muy difícil la pregunta, pero Ay, finalmente, ¿quién fue el más cercano o el que más que te... ¿qué es que te voy a decir, Hernán? Tú no le preguntabas a tu mamá o a tu papá, ¿quién quieres más? Pues así me pasa a mí. Cada uno de los que tú mencionas me dieron muchísimo. En realidad yo conocí a Salvador yendo al curso que él daba y afortunadamente por eso nos hicimos amigos, el curso de verano a estudiantes gringos. Y Salvador se desesperaba horriblemente porque estaba hablando de los poetas modernistas. Los gringos no entendían ni el español ni el inglés. Te recordarás que Salvador tenía una voz muy gangosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y que tú lo imitas bien. A ver, habla como hablaba Salvador. ¿Yo? Sí. Bueno, pues yo no sé si James Joyce hizo una burla o la novela más genial. Absolutamente, Hernán, así habla Salvador. Y Salvador, y yo había grabado habían grabado un cuento en Radio UNAM y justo era a mitad del curso de verano de Salvador y yo estaba yendo eso con una amiga a su curso.
y salí disparada del salón para oírme en el radio la primera vez que un cuento mío está siendo grabado y Desde de la libélula, ¿no? Exacto. Y Liu Xin se llamó esa libélula y esa amiga querida Sí. hace muchos años. Salvador le preguntó a mi amiga que por qué me sabía, ella le contó y ahí Salvador se acercó a mí y a partir de eso establecimos una amistad cercana, cariñosa y en lo más mínimo amorosa en el otro sentido de la palabra. Simplemente fuimos extraordinariamente buenos amigos. Yo lo quise mucho y creo que él a mí también. Y Estoy seguro, estoy seguro. Antonio Alatorre, por su parte, pues como tú sabes, lo viste ese día en mi casa, fue muy encantador conmigo, muy... Mira que era un hombre duro. Antonio podía ser muy duro, ¿eh? Lo sé, por eso más le agradezco mira, me acuerdo y no es que quiera yo presumir, yo no soy una gente presuntuosa, pero sí te cuento, me lo encontré en una feria en Guadalajara, donde pues yo acababa de publicar un libro X, me lo encontré en la calle y él estaba con X persona o personas y me presentó de la manera más elogiosa cuando con solo haber dicho mi nombre era suficiente. Y, pues eso es Salvador. Ramón Chirau también fue francamente una persona a la que yo quise mucho, quien fue muy amable, no fuimos realmente cercanos, pero nos veíamos con frecuencia porque México no era, bueno, quitemos el COVID, antes del COVID, el gentío, Octavio Paz, por ejemplo. Yo tengo una foto donde mi tío Pepe Ferrell lleva a Octavio Paz jovencito, pues están, yo creo que a la salida de un restaurante, y ahí están, entre otras gentes retratados, pues un día te le he de enseñar, a lo mejor tú reconoces otras gentes, Oye, además. ahí en el libro dices que cuando conociste a Octavio Paz, tanto tú como él estaban en traje de baño. O sea, yo Así te puedo imaginar a ti en traje de baño porque te digo así, petit, chiquita, bonita, pero al maestro Octavio Paz, digo, me resulta difícil pensar en él en traje de baño. Metes como a Alfonso Reyes o como a pero Alessandro. Alfonso Reyes estaba bastante más corpulento. Octavio Paz acababa de regresar de la India y era un hombre esbelto, pues a lo mejor sería ligeramente barrigón, como puede ser un adulto que ya no es tan joven, pero no se veía como Santa Claus en traje de baño, ni mucho menos. No, se veía. Oye, y otra anécdota que nos debes que no te voy como dicen, a a transparentar aquí, pero la anécdota que un día me contaste en casa, que esa es otra también para tu tintero, cuando conociste a Julio Cortázar y la relación que tuviste con él, ¿qué te diré? Aunque fuera platónica, pero fue muy hermosa. Y, Sí, te, y ahí oye, y ahí la acabas de un plumazo en la selva oscura, nada más la insinúas, pero está como con el conde, con sí, el conde español, ¿no? Nos ajá. dejaste, nos dejaste con las ganas de saber un poco más, sobre todo porque tú me platicaste parte de esa anécdota y que fue Por, muy espontánea. yo creo, Hernán, que no la escribí porque realmente no supe cómo hacerlo. Con Dante Otelati estaba mi propia gestualidad, mis manos, mi cara, X. Pasar eso, que fue una cuestión de día y medio de haber tenido eh, contacto con él, pues caramba, creí que no tenía yo la capacidad de transmitir en la escritura lo que a ti te conté en la charla. Oye, Es, yo creo al revés, creo que si tienes la capacidad, a lo mejor lo que te hace falta es nada más disfrazar un poco el asunto.
Bueno, Aline, creo que el tiempo se nos echa encima. Aquí ya creo que nos están diciendo. Pero nada más quiero decir que, bueno, el título, como ustedes sabrán, queridos amigos, televidentes y asistentes virtuales de la feria de San Miguel de Allende, evidentemente es una referencia a la primera oración, la primera frase de Dante de la Divina Comedia, que dice, en medio del camino de la vida errante, me encontré en selva oscura. Ahora, la última parte, Aline, en realidad es una reflexión sobre, vamos a decir, el momento cronológico, el momento físico que estamos viviendo, o sea, quienes ya estamos en tercera edad, pero también es muy hermoso, o sea, es una reflexión, digamos, de ti misma y claro, la selva oscura, como en el caso de Dante, pues es la vida misma, ¿verdad? Pero es una especie de reflexión. Yo les recomiendo a todos los amigos que nos están viendo que compren Selva Oscura. Voy a decir algo. Creo primero que nada porque es un libro que se sostiene por sí mismo, pero también es una referencia y es una constancia, un testimonio de una escritora. Yo creo que forma parte ya, o formará parte, forma, pero va a formar más parte de esos libros que nos van a permitir conocer más a una escritora que hemos leído, que admiramos, que ha hecho una carrera eh, única, porque el estilo de Aline no se parece a ningún otro estilo, a pesar de que ella, como decía, tuvo la influencia de la Peque, como ella le dice de cariño, pero evidentemente entre el libro vacío y, ¿cómo se llama el otro, Aline? Años falsos. Los años falsos, no veo un parangón, no veo una relación. Lo que fue más importante, vamos a decir, la enseñanza que una escritora mayor le puede dar a una joven y que ella asimila para encontrar su propia voz. No sé si quieras añadir algo, Aline, me gustaría mucho que comentaras algo para despedirnos de esta charla que pudimos sostener en este día. Mira, yo quiero agradecer a la Feria del Libro esta invitación, con todo el corazón. Y a ti, Hernán, quisiera darte las gracias desde mi más profundo cariño de tantos años de conocernos, ser amigos, y me siento muy feliz por esta unión de el fondo de la feria, de ti, de esta charla que me reconcilia algo con el COVID, porque hablamos como hemos hablado durante tantos años de ser amigos, querido Hernán. Muchas gracias a Oye, todos los que eh, me han apoyado, el fondo, la feria, tú, las personas que nos han ayudado con pues esta cosa del Zoom, que no es un lo que sea esto. Muchas gracias. Nos hemos de ver pronto, espero, Hernán, en carne y hueso. Y no, claro que sí. Oye, Ali, para mí también es un gran honor poder sostener esta charla contigo y bueno, y sobre todo en este libro que veo yo que le has invertido en cierto modo, pues todo lo que traías en mente y yo creo que da para mucho más. Ahí te dejo, como dicen, la pulguita en la oreja para que trates lo del Conde, para que trates lo de Cortázar, para que esclarezcas un poquito también el misterio de tu madre en el sentido de que tuvo algún percance cuando era joven. Todas esas, ¿sabes qué? Esas incógnitas que dejas en el libro, pero que finalmente a la larga son muchas veces lo que hace el material de un escritor, poder, digamos, desentrañar y revelar pues las experiencias sustanciales, las experiencias vitales que forjaron tu carácter. Amigos queridos, yo les recomiendo mucho La Selva Oscura, sin artículo, Selva Oscura de Aline Peterson, Letras Mexicanas.
bueno, pues espero que lo disfruten y que eso permita que si no han leído otras obras de Aline, se remitan a sus otros trabajos, que como les digo, es poesía, es cuento, libros para niños y novelas. Aline, un abrazo. Otro, Hernán, muchas gracias. A ti.